Y ahora comenzaremos con el capítulo 39 del libro eclesiástico, que llevábamos una pausa grande donde no pudimos estar compartiendo a diario para los que estamos en vivo, pero hoy sí, hoy seguimos y comenzando hoy en el capítulo 39. Un libro lleno de tesoros de sabiduría de nuestro Padre Celestial, que se le entregó a esta persona. Se llamaba Yahusha, Josué, um, nieto de Sirach, si no me equivoco. Déjame corregir bien si lo estoy entregando como es, porque en el último capítulo es que nos dice quién es esa persona, que no vaya a estar yo diciendo. Um, Les digo aquí mismo. Dice, este es... lo veremos después, pero si no me equivoco es Yahusha el nombre de la persona que estuvo escribiendo esto, y entonces es nieto de Sirach. Si no es así, es al revés. Sirach, nieto de Yahusha. Pero ya mismito lo, lo estaremos aprendiendo, porque lo tenía por aquí. A ver si lo encuentro bien. Y él fue quien nos deja saber cómo todo lo que él aprendió, eh, ¿verdad? Nos lo dejó escrito así mismito en un mismo libro, para que aprendiéramos nosotros a recibir literalmente al Espíritu de sabiduría de nuestro Padre Celestial. Ese es su Mesías. Y nosotros así mismito agarramos ese Mesías en nuestro corazón, siempre y cuando nosotros llevemos la sabiduría del Padre en nuestro corazón, que viene a través del conocimiento, del entendimiento de su palabra, de la obediencia a su palabra con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra alma. Y por eso es que estas personas decidieron escribir estos libros, como Salomón mismo, escribiendo la importancia de entender esa sabiduría y llevarla en nuestros corazones. No encuentro dónde era que estaba, pero yo lo tenía. Como decía, este es... ya yo sé dónde lo tengo. Yahusha, vamos a ver si lo encuentro aquí. Sí, Yahusha, hijo de Sirach, del 27 al 29. Eclesiástico 50, del 27 al 29, es donde habla él, diciendo, yo soy Yahusha, ¿verdad? Josué, hijo de Sirach, que era uno súper sabio también. Mira, parece entonces 28 al 29. Una oración de Yahusha, hijo de Sirach. Lo que pasa es que en inglés, como yo lo tenía, se traduce diferente a la que tengo en español. Pero vamos a empezar, que yo sigo acá envuelta y me creo que los tengo todos aquí hablando conmigo sin tiempo alguno. Así que, Padre amado, gracias por este espacio que estás permitiendo para poder seguir, no importa la hora, a seguir entregando tu sabiduría, Padre, tu pureza de tu palabra, la vida eterna, Padre, que nuestro Mesías nos vino a traer, y que hoy en este momento me has brindado la oportunidad de poder entender tu Torah, para poderle seguir entregando según tu revelación a través de mis labios a cada uno de mis hermanos, para que ellos puedan nutrir, fructificarse y multiplicarse, para que así mismo podamos entrar todos juntos a esa nueva Jerusalén contigo, Padre. Que seamos escogidos así mismito, como lo fue un Enoc, como lo fue un Baruch, como lo fue un Elías, levantados al cielo, Padre. Que así mismito nos levantes a nosotros, para que así mismito agrademos y glorifiquemos tu nombre, Padre, para poder entrar en tu presencia en ese nuevo milenio, cuando llegue tu Mesías aquí. Gracias nuevamente, y en el poderoso nombre de tu Hijo amado, Yeshua HaMashiach, tu sabiduría, aquí doy comienzo a este capítulo 39 de Eclesiástico, Padre. Gracias y amén, amén. Así que vamos aquí a comenzar poniendo un cántico que está basado en el Salmo 145, y
y nuestra amiguita Darling Cole, que está en Chile, fue quien recibió esta letra y esta melodía inspirada en ese salmo por parte del Padre, y ella sí lo grabó y me lo envió, y vamos a ponerlo aquí. Te exaltaré, mi Elohim, oh Rey, bendeciré tu nombre. Te exaltaré, mi Elohim, oh Rey, bendeciré tu nombre. Por siempre y para siempre, por toda la eternidad, por siempre y para siempre, por toda la eternidad. Todos los días te bendeciré, grande es tu nombre para siempre. Todos los días te bendeciré, grande es tu nombre para siempre. Generación clamará tus obras, declarará tu verdad. De ti, mi Dios, yo hablaré de tu majestad y de tu poder, porque bueno es Dios, lleno de compasión, y su amor es para siempre, porque bueno es Dios, lleno de compasión, y su amor es para siempre. Tu reino es eterno y escuchas a los que te buscan, los que te buscan de corazón. Tu reino es eterno y escuchas a los que te buscan, los que te buscan de corazón. Te alabaré, mi Elohim, oh Rey, bendeciré tu nombre. Te alabaré, mi Elohim, oh Rey, bendeciré tu nombre. Por siempre.
¿Quién no se deleita en cánticos como ese? Inspirados literalmente en salmos, con entendimiento, con la sabiduría del Padre y cómo exaltarlo tal como Él nos enseña por medio de la obediencia y la fe a sus mandamientos, a su palabra, a sus estatutos, ¿verdad? A su Torah. Génesis, Éxodo, Levíticos, Números, Deuteronomio. Así que vamos a empezar. Dice, capítulo 39 de Eclesiástico. Dice, pero aquel que da su mente a la Torá, a la instrucción, a la ley, a los mandamientos, a Génesis, Éxodo, Levíticos, Números, Deuteronomio. Aquel que da su mente a la Torá del Elión, de nuestro Padre Celestial, del más poderoso, del Señor de señores, y está ocupado en la meditación de ella, buscará la sabiduría de todos los ancianos y se ocupará en las profecías. La sabiduría de todos los ancianos es la sabiduría de todos los líderes, no los que conocemos hoy en las iglesias. Las personas que conocen, entienden y llevan la sabiduría son personas como un Abraham, como un Jacob, como un José, como un Enoc, como los apóstoles, como Yeshua obviamente, que enseñaban como los profetas, o sea, todo lo que está escrito en esta Biblia, por parte de esos líderes, ellos son esos ancianos. Unos líderes llenos de sabiduría por su entrega a esa Torá, a esos mandamientos, a ese temor al Padre, a esa búsqueda constante de agradarle a Él, y fueron merecedores de obtener esa sabiduría. Esos ancianos son esos líderes que enseñan a otros. Por eso es que dice que el que está ocupado en la meditación de la Torá, ¿verdad? Que está dando su mente a la Torá. ¿Qué quiere decir eso? Que estamos literalmente buscando en todo momento conocer, aprender. Que está meditando, ocupado meditando en ella. Que no está distraído con nada de lo que está alrededor del mundo. Que está en su mente. Miren, cuando yo empecé a leer la Biblia, recuerdo que yo empecé a leerla y esos primeros 5 libros yo dije, yo no voy a parar de leer, no me importa el trabajo, no me importa nada, yo no voy a parar de leer hasta que llegue al menos a esos primeros 5 libros. Y yo me tardé 2 semanas, así, full, completo, de lleno, leyendo esos primeros 5 libros. Pero obviamente pausada, llorando con cada historia, entendiéndola, viviéndomela. Eso fue una cosa hermosísima. Pero ¿qué pasa? Cuando, les quiero contar porque fue bien cómico. Cuando uno va empezando a leer, uno no tiene idea cómo empieza uno a entender. Pero cuando te estás adentrando, ya empiezas a vivirlo. Y ahí es que empieza a entrar el entendimiento, porque de corazón quieres entregarte a conocerlo, ¿no? Y entonces, ¿qué está pasando? Que cuando yo empiezo a leer, empiezo la creación, eso es como si te hablaran de cuentos de niños, ¿no? Y de momento tú sigues leyendo, ¿y qué está pasando? Cuando yo empecé a ver que en un Éxodo, por ejemplo, que ya ellos están en el desierto, que empiezan con la quejaera y empiezan a quejarse como dice, ¿por qué nos sacaste de Egipto? Estábamos mejor allá. Yo empiezo aquí a sentir ese coraje del Padre. Todavía no había leído cómo el Padre los quería aniquilar. Era yo la que sentía la ganas de aniquilarlo. Y yo le decía, pero Padre, ¿cómo tú permitías a esta gente así malagradecida? Y yo peleaba con ellos. Yo estaba viviéndolo. Pero antes de eso había estado esa historia de José, donde ustedes no tienen idea cuánto a mí todavía, cuando yo leo esa historia, me sigue desgarrando. Porque esa primera vez que yo la leí, mi hijo tenía esa misma edad. Y yo me ubiqué tan fuertemente en un muchachito de 16, 17 años que hubiese atravesado por ese proceso de haber sido vendido por sus propios hermanos, de haber sido arrancado del amor de su padre, la presencia y el amor de su padre, de haberle brindado a ese padre ese engaño tan fuerte pensando y jurando que su hijo había muerto. Fue algo tan fuerte lo que sucedió y todo lo que él tuvo que enfrentar, que yo leía eso y yo me derramaba en llanto, porque lo estaba viviendo. No podemos ver la Biblia como un cuento de niños, como algo que es como que por curiosidad, un Discovery Channel, como uno dice, ¿verdad? Un documental. Nada de eso es la Biblia.
Nada de las historias que hay en las series como The Chosen o con las series que hay en los canales de televisión o lo que sea. Todo eso es drama creado, basado en lo que esas personas entendieron de la Biblia. En la Biblia es mucho más, como dice aquí. Ahí hay una sabiduría de esos líderes específicamente, de ese José, de ese Jacob, de ese Abraham, de ese Noé, de ese Enoc. Personas en Génesis solamente nos hablan montones de cosas que nosotros si no las conocemos no vamos a poder entender un Éxodo. Y entonces, ¿qué está pasando? Cuando yo seguía adentrándome, yo quedé impactada cuando empiezo no solo a vivir lo que estaba leyendo, sino a entender la historia de esas 12 tribus, cómo se va empezando a desarrollar desde Génesis hasta Apocalipsis, porque esas son las únicas que quedarán salvas. Y si nosotros no entendíamos quiénes son esas 12 tribus, que hasta en Apocalipsis nos dicen que son los escogidos, y que nosotros tenemos que pertenecer a alguna de esas tribus, no vamos a quedar salvos. Por eso es tan importante, así como dice aquí, pero aquel que da su mente a la Torá del Elión, a la instrucción, a la palabra de nuestro Padre Celestial, donde se encuentran sus mandamientos, sus estatutos, sus leyes, Génesis, Éxodo, Levíticos, Números, Deuteronomio, y está ocupado en la meditación de ella, en el entenderla, en buscar cómo vivirla, buscará la sabiduría de todos los ancianos, de esos líderes. Una de las primeras clases que yo comencé a entregar, que se llama, ¿verdad? Está en el canal de YouTube, se llama Conociendo a Abraham. Otro de los líderes que yo entregué otra enseñanza fue Enoc, el escriba. Son líderes que están llenos de sabiduría, de cosas que nos enseñan a nosotros cómo vivir. En la clase de Abraham nosotros aprendemos las estrategias del enemigo. Cómo se transforma de diferentes formas para literalmente no solo engañarnos, sino hacernos caer. Y Abraham pasó por montones de pruebas para ser merecedor de ser considerado amigo de nuestro Padre. Pero en todas esas pruebas Abraham nos enseña 4 cosas muy importantes. A llevar tesoros de sabiduría en nuestro interior. A llevar reservas de entendimiento para discernir cuándo es el Padre y cuándo no es el Padre. A llevar una misericordia extrema con las personas. Y a enseñar a otros la Torá de nuestro Padre. Esas son las 4 características de los escogidos que Enoc nos enseñó. Y si nosotros no entendemos cómo cada uno de estos líderes nos va enseñando cómo ser como ellos, cómo vivir de acuerdo como ellos, cómo ser escogidos por nuestro Padre así como fueron ellos, no vamos a entender nunca la Biblia. Porque la Biblia está llena no solamente de profecías, sino de la sabiduría de cada uno de esos líderes enseñándonos a nosotros cómo vivir, cómo enfrentar situaciones, cómo aprender a tener fe, cómo nosotros aprender a obedecer en medio de cualquier situación, en medio de una nación idólatra. El único que obedecía era Abraham, el único sabio, y logró enseñarle a todo el mundo entero la sabiduría de nuestro Padre. Y se vivió una paz y armonía completa en esos momentos. Lo mismo hizo Enoc, cuando estaban hasta los Nefalim, que estaban los ángeles juntándose con las mujeres creando otra raza. En medio de tanta atrocidad, él logró, mientras estuvo en la tierra, enseñarle al mundo entero la sabiduría de nuestro Padre, y también se vivió en paz y armonía todos esos años. Y así va a ser cuando llegue nuestro Mesías. Y qué mejor ejemplo que nosotros podamos seguir ese ejemplo de ellos para al menos intentar que otras personas también se queden salvas a causa de nosotros. Y no es que querramos montar iglesias y ser un pastor aquí, hay que estar predicando como hacen mucha gente sin entendimiento, sino que en nuestros hogares crear esa intimidad con nuestro Padre Celestial a través de su palabra, de conocerla, de entenderla, de obedecerla de corazón, para recibir esa sabiduría que es nuestro propio Mesías en nuestro interior, esa salvación. Y así mismito, como dice aquí, buscará la sabiduría de todos los ancianos y se ocupará en las profecías. Cada verso de la Biblia es una profecía de lo que va a suceder.
Desde Génesis 1, cuando habla de cómo fue la creación, exactamente es lo que estará sucediendo ahora. Desde todo lo que ocurrió con los reyes, con Josué, con los jueces, con todos ellos, cómo Babilonia fue quien agarró a Jerusalén y todas esas cosas que sucedieron, es profecía de lo que va a suceder nuevamente. Si no conocemos estas cosas que ya sucedieron, pero no son viejas, porque todo lo que sucedió, el Padre lo permitió para que nosotros hoy entendiéramos cómo iban a suceder todas las cosas nuevamente. Voy a leer todo nuevamente. Dice capítulo 39 de Eclesiástico, pero aquel que da su mente a la Torá del Elión y está ocupado en la meditación de ella, buscará la sabiduría de todos los ancianos, ¿verdad? De los líderes que conocen, que llevan entendimiento, que son los que enseñan, y se ocupará en las profecías. Dice, él guardará las palabras de los hombres de renombre. ¿Cómo es eso? Pues esas palabras que hoy yo misma les estoy leyendo de este libro de Eclesiástico, estoy guardándolas conmigo en mi corazón, aprendiéndolas, y de esa manera es que yo le enseño a otros. Cuando yo estoy en la calle y yo no tengo mi Biblia conmigo, yo me voy a poner aquella, no, porque en Juan 16 dice tal cosa. Yo no hago eso. Cuando hay alguien que me hace una pregunta, ahí es cuando tú demuestras que el Espíritu habla a través de ti, porque ya conozco la palabra y ya puedo explicarla aún sin tenerla en mi mano. Y por eso es que él dice, él guardará las palabras de los hombres de renombre. Esos hombres de renombre son los hombres que han recibido ese honor de haberse considerados sabios, pero porque llevan el espíritu de sabiduría de nuestro Padre Celestial, no la sabiduría de los hombres de acá, ni de con teología, ni de que si boberías que se ha inventado el ser humano para enseñarle su propia interpretación. Y dice aquí, él guardará las palabras de los hombres de renombre, y donde estén las parábolas sutiles, allí también estará él. Él con E mayúscula. ¿Quién será él? ¿Será el Padre? ¿El Mesías? ¿Verdad? Ese espíritu de sabiduría estará donde estarán las parábolas sutiles. Si nosotros no tenemos el entendimiento de la Biblia, ¿cómo se nos ocurre pensar que podemos interpretar una parábola del Padre? Porque ustedes saben cuántas parábolas hay en los mismos proverbios. ¿Cómo se le ocurre pensar a un líder religioso que puede entender los proverbios si no conoce Génesis, Éxodo, Levíticos, Números, Deuteronomio? Al menos. Porque todos los proverbios están hablando de la casa de Israel, de la casa de Judá, de Israel completa, de todo lo que va a estar ocurriendo con el regreso del Mesías. Y no lo entendíamos, ¿verdad? Cuando habla de la mujer virtuosa, no está hablando de una mujer como tú y yo, que a lo mejor es mujer, me estás mirando. Está hablando de una nación, y esa nación es Israel, llena de sabiduría y de entendimiento. Y no estoy hablando del país, no estoy hablando de los judíos. Ellos son solamente 2 de las tribus de las 12 que se compone Israel. Y esas otras 10 están perdidas entre todas las naciones y hoy están levantándose así como tú y yo, recibiendo esta sabiduría para pertenecer a esa nación sabia de nuestro Padre. Eso es algo espiritual. Esos son los 12 tribus que se escogen en el Apocalipsis para que sean esos escogidos. Creo que está en el Apocalipsis 7, donde nos habla, déjame ver si es en el 7, donde nos habla de, sí, el 7 dice, después de estas cosas vi 4 ángeles parados sobre las 4 esquinas de la tierra, deteniendo los 4 vientos de la tierra, para que no soplara viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Y vi a otro ángel ascendiendo desde el oriente, desde el este, que llevaba el sello del Elohim viviente. ¿Por qué el Elohim viviente? El Elohim significa Dios de todo Dios. Viviente porque es el Dios sabio, porque la sabiduría es lo que ofrece la vida eterna. Eso es nuestro Mesías. Por eso es el Elohim viviente. Y dice, y el sello de él es esa sabiduría. Dice, y proclamó a gran voz a los 4 ángeles que les fue dado hacer daño a la tierra y al mar, diciendo, no le hagan daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado a los siervos de nuestro Elohim en sus frentes. Como nos decía el primer verso del 39 aquí,
aquel que da su mente a la Torá del Elión. ¿Y ellos dónde nos van a sellar? En sus frentes. La sabiduría de nuestro Padre es el sello de Él para poder ser protegidos de cualquier tribulación y ser escogidos y levantados al momento de que el Mesías regrese. Y dice aquí, y escuché el número de los que fueron sellados, 144,000 de todas las tribus de los hijos de Yisrael, de Israel. De la tribu de Judá, el cuarto hijo, fueron sellados 12,000. De Rubén, el primer hijo, 12,000. De Gad, 12,000. De Asher, 12,000. De Naftalí, 12,000. De Menashet, 12,000. De Simón, que fue el segundo hijo, 12,000. De Leví, el tercer hijo, 12,000. Isaacar, 12,000. Zebulún, 12,000. De José, el hijo número 11, el que vendieron hacia Egipto como esclavo, 12,000. Y de Benjamín, el hijo número 12, el más pequeño, 12,000. ¿Alguno más va a ser sellado? No, solo son esas tribus. Si nosotros no entendemos quiénes son esas tribus y cómo pertenecer a ellas, nos quedaremos en los bancos de las iglesias esperando a ser raptados. Y nos van a llegar por encima todos esos levantamientos de esas personas y vamos a decir, pero si yo acá todo lo que el pastor me dice yo lo hago, ¿qué pasó aquí? Pero todo lo que tu pastor te ha dicho, tú lo haces. Pero el pastor nuestro, todo lo que escribió que se supone que tú hicieras, no lo has hecho. Eso es lo que pasa. Vamos a seguir aquí. Nos dice, Él guardará las palabras de los hombres de renombre, y donde estén las parábolas sutiles, allí también estará Él. Nuestro Padre, nuestro Mesías, nuestro espíritu de sabiduría estará en esas palabras sutiles, parábolas sutiles, siempre y cuando nosotros guardemos esa Torá en nuestro corazón, porque así es que llevamos el entendimiento. Así es que yo misma, como yo les he dicho a ustedes, ¿qué yo estoy leyendo? ¿Anotaciones mías? No, mi Biblia no tiene nada de anotaciones. Tiene líneas subrayadas, porque cada vez que hay algo que me impresiona porque lo entendí clarito y me sorprendió, lo subrayo. Pero a veces es que no lo entendí y lo subrayé igual, para que cuando lo vuelva a leer me busque exactamente si recibo revelación. Pero ustedes no ven anotaciones aquí, ¿verdad que no? Todo lo que yo les entrego a ustedes es porque está guardado aquí, en mi corazón. Y el Padre, así mismito como Él dijo en su pacto renovado, así mismito, Él dijo que Él iba a escribir la Torá de Él en nuestros corazones y que ya nadie tenía que estar enseñando al uno al otro porque todos lo íbamos a conocer. Y eso es estar en el pacto renovado con el Mesías y el Padre. Pero ese pacto no era para todo el mundo. ¿Era para quién? La casa de Israel, las 10 tribus perdidas. Entendamos claramente quiénes son esas 12 tribus para nosotros saber si podemos pertenecer a ese pacto de nuestro Padre. No al pacto anterior que se entregaron esas leyes en piedra, sino al pacto renovado que nuestro Mesías trajo, que era entregando la misma ley escrita en nuestros corazones. Vamos a seguir. Dice, Él buscará los secretos de las frases difíciles y se familiarizará con las parábolas oscuras. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando ahora yo estoy leyendo todo esto con ustedes, lo entiendo claramente porque al estar yo entregando mi mente a la Torá, ocupado en la meditación de ella, buscando esa sabiduría de esos líderes que están aquí y ocupado en esas profecías, entendiéndolas, pues ya se me hace fácil entender que las parábolas sutiles tienen el Mesías en su interior. Y que aquí las parábolas oscuras, bien difíciles, también estoy familiarizándome porque ya las puedo entender. Eso es un vivo ejemplo de lo que significa entrar en el pacto renovado de llevar la Torá escrita en nuestros corazones. Y dice, servirá entre grandes hombres y comparecerá ante príncipes. ¿Qué quiere decir eso? Que esa persona ya será parte de estos líderes que enseñan a otros esa sabiduría. Y dice,
Viajará por tierras extrañas porque ha probado el bien y el mal entre los hombres. Ha sido probado como Job, ha sido probado como Abraham, ha sido probado como el Mesías mismo que nos enseñó aquí en la tierra, él mismo nos enseñó cómo pasar todas esas pruebas. Ha sido literalmente alguien que ha atravesado de todo para poder ahora enseñarlo. Esta que está aquí es un vivo ejemplo de cómo he tenido que atravesar. Ustedes no tienen ni idea, porque no es nada fácil, para poder obtener estos tesoros de sabiduría que me permiten enseñar, ¿verdad?, a ustedes esta salvación, esta vida eterna. Y dice, dispondrá su corazón para recurrir temprano a Yud-Kei-Vay-Hei que lo hizo. Yud-Kei-Vay-Hei, que significa el gran yo soy, quien me hizo, quien me creó, ¿verdad?, quien nos creó. Orará delante del Elión. El Elión significa ese Dios, ese Señor Dios, ¿verdad? Y abrirá su boca en oración y suplicará por sus pecados, porque en el momento donde ya la persona está entendiendo claramente, ahí es que está dándose cuenta todo lo mal que ha estado, o ya sea las doctrinas religiosas que estuvo en un pasado. En mi caso personal fue así, cuando yo vine a entender todo lo que yo estaba haciendo mal dentro del catolicismo, por ejemplo, cuando yo vine a entender esos mandamientos que yo decía, pero ¿y cómo puede ser que yo nunca he honrado un Shabbat? ¿Cómo puede ser que era un mandamiento y que no era real lo que nos decían en las iglesias cristianas de que ese mandamiento ya, Jesús es mi Shabbat? Pero es que ¿en qué cabeza cabe ese mal entendimiento, esa interpretación humana que vino del mismo diablo para que literalmente las personas se alejaran de nuestro Padre? Y yo empecé a ver tantas cosas tan claras y me arrepentía tanto de que aún en mi ignorancia yo estaba fallándole tanto al Padre, ¿verdad? Y estaba buscando esa limpieza de tantos pecados que yo tuve, porque los pecados son la transgresión de la ley del Padre. Y dice, cuando el gran Yud-Kei-Vay-Hei decida, será llenado con el espíritu Binah, el espíritu de entendimiento, porque el espíritu de entendimiento solamente llega cuando nosotros estamos entregados a la Torá, a entregarla a conocer la verdad, a su instrucción, sus mandamientos, ¿verdad? Génesis, Éxodo, Levíticos, Números, Deuteronomio, y llenos de ese espíritu de temor hacia el Padre, que queremos obedecerle, queremos agradarle. Por eso ahí es que Él nos entrega el espíritu de entendimiento. Dice, entonces como lluvia derramará sabias palabras. Entonces tan pronto recibamos ese espíritu de entendimiento, ahí vamos a estar como lluvia derramando esas sabias palabras hacia los demás para que también los demás puedan entender. Dice, y dará gracias a Yud-Kei-Vay-Hei en su plegaria, en su oración, porque ya ahora va a estar orando y hablando con el Padre con sabiduría y entendimiento. Y dice, dirigirá su consejo y su conocimiento, y en los secretos de Yud-Kei-Vay-Hei meditará. Eso ha sido una mega bendición en mi vida, que Él ya me haya llenado de lo que es secretos de Él, porque yo no paro de seguir meditando en ellos. Y cómo sigo recibiendo a causa de eso mismo, de que no me creo que ya los conozco y que por eso ya se los enseño, sino que yo sé que así como Él me ha ido entregando, hay muchos más. Y eso es algo hermosísimo, porque como dice Él, dirigirá su consejo y su conocimiento. Su consejo es la manera de yo enseñarles a ustedes, ¿verdad? De entregarles ese consejo del Padre. Todo este libro de Eclesiástico está lleno de consejos de la sabiduría. Pero si no lo sabemos entender, ¿de qué nos vale, verdad? Hay que ir al principio para empezar a entender todo el libro de la Biblia. Todo. La Biblia es un solo libro, no son muchos en uno. Y nos han enseñado a escoger los libros donde podemos empezar a leer, y no es la manera de poder entenderla. Y dice, y en los secretos de Yud-Kei-Vay-Hei meditará. En esos secretos de su sabiduría es que vamos a estar meditando tan pronto empezamos a recibirlo. Cuando yo empecé a recibir el calendario original, eso para mí fue algo gigantesco. Yo le estaba contando hoy a una persona que cuando yo comencé a leer la Biblia, yo no sé por qué, Él me llevó a enfocarme mucho
En un Éxodo, por ejemplo, cuando estaba él entregándole el diseño del tabernáculo a Moisés, le estaba entregando inclusive los secretos de la sabiduría, la Torá, cuando él estuvo en esa montaña con él. Pero yo no sé por qué. Desde ese momento él me enfocaba mucho en la importancia de la menorá. Menorá es este candelabro de 7 bracitos, ¿verdad? Y este candelabro fue lo único que nuestro Padre permitió a nosotros tener en nuestros hogares, si queríamos, ¿verdad? Encendidos todos los días, si queremos, todas esas velitas. Pero aparte de lo que ella representa muchas cosas, pero una de las cosas más importantes que ella representa es la plenitud del Padre. Y esa plenitud del Padre, el espíritu de temor hacia el Padre, el espíritu de poder o autoridad, el espíritu de entendimiento, el espíritu de sabiduría que es nuestro Mesías. Este es el Espíritu Santo, el espíritu de consejo, el espíritu de conocimiento y el espíritu de la presencia de nuestro Padre Celestial. Y esta plenitud siempre ha habitado dentro de nuestro Mesías. Pero ¿qué pasa? Desde un Éxodo nos está hablando, bueno, desde Génesis nos está hablando de esta menorá, pero no la había llamado menorá hasta que llega a Éxodo. ¿Y qué está pasando? Él me entrega desde ese principio la importancia de ella, de esos 7 espíritus, y yo hablaba con las personas y nadie hablaba de eso, nadie entendía lo que yo hablaba, y yo me sentía la última en enterarme de eso, porque yo no leía la Biblia. Y yo me estaba dando cuenta que era de las primeras en recibir esta revelación tan fuerte que estaba escrita allí. Y yo, ¿pero por qué la gente que está en las iglesias no habla de esto? Y ahí es que yo me voy dando cuenta de la contaminación que se encuentra dentro de las iglesias, las religiones, las doctrinas religiosas, que se basan en interpretaciones humanas, en teologías, en libros creados por los mismos seres humanos, y la pura interpretación de ellos hacia los versos de la Biblia sin haber ido al principio a entender. Porque si no conocíamos el principio era imposible conocer la Biblia entera, entenderla. Y esa menorá estaba al principio. Y esas menorá están mencionadas en el Apocalipsis nuevamente. Todo lo que está en un principio de la Biblia está mencionado al final porque es exactamente igual. Vamos entonces a seguir aquí porque yo sigo y me emociono. Esas son las poquitas cosas que yo empiezo a darme cuenta cuando yo empecé a leer sola. Imagínense cuánto hay aquí adentro que a nosotros no nos enseñan. Por eso es la importancia de nosotros crear esa intimidad con el Padre y ponernos a leer solitos, sin distracciones. Ok, dice en el 8, estoy 39:8, mostrará lo que ha aprendido y se gloriará en la Torá. ¿Cómo es eso? Mostrará lo que ha aprendido, pues le enseñará a otros todo lo que está aprendiendo, como yo le estoy contando hoy a ustedes, y se gloriará en la Torá, porque esa palabra de nuestro Padre Celestial, esa Torá, Génesis, Éxodo, Levíticos, Números, Deuteronomio, su ley, su instrucción, es lo que lleva esa sabiduría que nos glorifica. La gloria de nuestro Padre es su Torá, que eso es que la sabiduría del Padre, que eso es el Mesías que nace de ella. Y el resplandor de su gloria es esa sabiduría, eso es el Mesías. Eso lo he entregado en muchas ocasiones en otras enseñanzas, ¿verdad? Con sus escrituras que nos dicen a sí mismo. Dice, se gloriará en la Torá del pacto de Yud-Kei-Vay-Hei. Luego y lo leo. Mostrará lo que ha aprendido y se gloriará en la Torá del pacto de Yud-Kei-Vay-Hei. ¿Cuál es el pacto entonces? Es la misma Torá, no ha cambiado. Torá significa instrucción en hebreo. Pero esa instrucción está donde Génesis, Éxodo, Levíticos, Números, Deuteronomio. Y esa instrucción del Padre se entregó en piedras de zafiro para el primer pacto. Y como lo rompieron, se vuelve a entregar, por medio del Mesías, escrita en nuestros corazones para este pacto renovado. Es la misma Torá, no ha cambiado. Y eso es lo que dice, va a estar mostrando lo que ha aprendido, enseñándole a otros, y se va a estar gloriando en la Torá del pacto de Yud-Kei-Vay-Hei, porque está entrando al pacto renovado, ¿verdad?, con el Padre. Muchos alabarán su entendimiento.
Y mientras el mundo perdure no será borrado, su memoria no se apartará y su nombre vivirá de generación en generación. Qué cosa más hermosa, ¿verdad? Yo que siempre le pido al Padre, tú, cuando venga un tercer testamento, escribes mi nombre allí. Que a través de Loriana muchos quedaron salvos, así como con un Moisés, un Josué o cualquiera de esos apóstoles. Que Loriana sea una que cuando escriba, cuando alguien vaya a leer otro testamento, le digan, wow, esta mujer. Y así yo le digo a él que hayan 7 millones aprendiendo, 7 millones de personas aprendiendo lo que es la sabiduría del Padre a través de mí. ¿Por qué? No porque Loriana quiere ser la mejor maestra, es porque ya yo entiendo lo que significa la salvación. Y si nosotros no llevamos esta sabiduría, no quedaremos salvos. No hay forma. El anticristo es antisabiduría del Padre, antitorá del Padre, antiinstrucción del Padre, antimandamientos del Padre. Eso es el anticristo, no es una persona opuesta a otra. Es un sistema enseñándote a no obedecer, a no llenarte de esta información, a no entregarte de corazón esos mandamientos. Y está cayendo la mayoría del mundo en ese sistema. El cristianismo pensando que no tiene que obedecer porque eso es de judío, eso es pasado, y el judaísmo metiéndole hasta más leyes a las que ya tenía la Torá. Pues por lo tanto, la gente se está desviando por completo de los mandamientos del Padre, de su pureza. Y estos mandamientos es lo que nos brinda esa salvación. Ay, Dios mío. Sigo acá. Naciones mostrarán su sabiduría y la asamblea declarará su alabanza. Naciones mostrarán su sabiduría porque las naciones comenzarán a venir, como hicieron con el rey Salomón. Las naciones y los reyes de otros lugares venían a aprender la sabiduría que tenía él. Y así será con nuestro Mesías cuando regrese. Bueno, cuando él vino la primera vez, eso fue lo que sucedió. Las naciones comenzaron a aprender la sabiduría del Mesías. Lo que pasa es que se quedaron cortas porque los líderes siguieron insistiendo de que no hay que obedecer los mandamientos, tú sabes, ya Jesús el chaval y toda esa bobería que han estado diciendo. Y por eso pues como que se pausó. Pero cuando él regrese, las naciones vendrán a glorificarlo, a aprender esa sabiduría de él, las que queden salvas. Pero dice aquí que la asamblea declarará su alabanza. La asamblea. La asamblea es lo que ha sido mal traducido como iglesia, porque nunca se debió haber llamado iglesia. Es una asamblea, es una congregación que el Padre escoge y es Israel. Es Israel, no el país, sino la asamblea escogida por él, que está llena de sabiduría y entendimiento, porque es obediente a la Torá, porque conoce y confía en el Padre, y por eso le enseña a otros. Por eso es que dice, la asamblea declarará su alabanza a ese sabio que es nuestro Mesías. Dice, si muere, dejará un nombre más grande que 1000, y si vive, lo aumentará. Ay, ay, ay. Sin embargo, tengo más que decir sobre lo que he pensado, porque estoy lleno como la luna, al máximo, como una luna llena. Escúchenme, santos hijos. ¿Quiénes son los santos hijos? Los hijos de nuestro Padre Celestial que están llenos de sabiduría, por eso son santos. No son los que la Iglesia Católica determina canonizar. Eso es una cosa bien ridícula. Yo lo digo porque yo también estuve bajo ese tipo de doctrina y ahora entiendo claramente cómo el ser humano jamás puede determinar quién es santo y quién no lo es. Solo nuestro Padre Celestial lo hace, y es solo a quien Él le pone esa sabiduría es porque ya fue santificado. ¿Y cómo nosotros somos santificados? Cuando comenzamos a purificar nuestros corazones y a limpiar nuestras manos. ¿Y cómo hacemos eso? Cuando empezamos a perdonar, a entender que las personas que nos han ofendido, que nos han herido, que nos han hecho sumamente mal, no fueron culpables, sino que habían espíritus que no son del Padre a través de ellos operando.
¿Por qué? Porque a causa del desconocimiento de esta palabra del Padre hemos desobedecido. Y a causa de esa desobediencia, esos espíritus han hecho fiesta con nosotros. Y eso es lo que está haciendo el Padre ahora, levantando una generación que decida de corazón obedecer para frenar esa fiesta que están haciendo esos espíritus. Para nosotros ahora tener esa manera rara de otros, ¿verdad? Cuando nos enseñan de cómo entender, cómo perdonar de corazón. Y José fue un vivo ejemplo de cómo perdonar a sus hermanos luego de que lo vendieron como esclavo y de estar pasando montones de años en una tierra así de como Egipto, fuera de su padre, fuera de su familia, y cuando él los ve, los prueba, claro está, y decide perdonarlos de corazón, aún sin ellos haber pedido perdón, inclusive decidió traerlos a vivir con él en medio de una hambruna y los tenía como reyes. Eso es el verdadero perdón de corazón, y eso es lo que nuestro Mesías nos enseñaba, ¿verdad? Perdona a tus enemigos, bendice a los que te maldicen. O sea, ¿cómo nosotros perdonamos? Entendiendo, Padre, perdónalos porque ellos no saben lo que hacen. ¿Y cómo limpiamos nuestras manos? Nosotros limpiamos nuestras manos cuando nosotros empezamos, luego de haber perdonado a otros, a perdonarnos a nosotros mismos por todo lo que hayamos fallado al Padre o a otras personas. Entendiendo también que también atravesamos un proceso donde estábamos en desconocimiento, en ignorancia, y a causa de eso desobedecimos las leyes del Padre. Y por eso hicimos daño a otros, y sobre todo a nuestro Padre. Cuando ya nosotros empezamos a perdonar a otros, nos perdonamos a nosotros mismos, y ahí es que pedimos el perdón del Padre. Y ahí estamos limpiando nuestras transgresiones, nuestras manos, nuestras acciones. Cuando ya estamos a ese nivel de limpios, ya hemos purificado ese corazón, listo para recibir los frutos de esta Torah, entonces es que nuestro Padre comienza ¿qué? A perdonarnos, a limpiarnos, a santificarnos a través de su palabra. Eso es el verdadero bautismo de las aguas. Las aguas representan la palabra del Padre llena de sabiduría. Y entonces, de esa manera, Él nos entrega esa sabiduría que es un espíritu sagrado. Ese es el Espíritu Santo, y eso no entra en ningún lugar que no esté santificado. Que dejen de estar creyendo en el cuento de que las personas que están temblando en la iglesia están llenas de ese Espíritu Santo, porque eso no es el Espíritu del Padre. Están siendo engañados muchos, y otros están creyendo el cuento que tienen el Espíritu adentro. No tienen idea que el Espíritu Santo es un espíritu de sabiduría, que solo entra en almas que han sido a sí mismitos santificadas, que se le ha quitado toda la contaminación. Y por eso se les llama santos hijos, porque es de la única forma que te puedes considerar hijo de Dios, como lo fue el Mesías, cuando llevas ese espíritu que te permite ser imagen y semejanza de nuestro Padre Celestial. ¡Wow! Él está hoy que yo ni me lo creo. Yo vengo a estar escuchando esto luego, pero yo no puedo ni creer que Él está hoy. No me ha dejado leer ni 13 versos de aquí, de este capítulo. ¡Wow! Escúchenme, santos hijos, y broten como una rosa que crece junto al arroyo del campo. Y den un dulce aroma como el incienso, y florezcan como un lirio enviando un olor, y canten una canción de alabanza y bendigan a Yuke Baiker en todas sus obras. Qué hermoso él habla, ¿verdad? Pero es que aquí también hay mucha sabiduría en estos versos, porque esto de que dice den un dulce aroma como el incienso son nuestras oraciones, y cuando son de dulce aroma es porque vienen desde la obediencia. A una persona que obedece con fe, cuando envía una oración, se convierte en un olor agradable a nuestro Padre, un sacrificio de olor agradable. Y dice, florezcan como un lirio enviando un olor, como en el Cantar de los Cantares nuestro Mesías está, ese amor, ese esposo que no se encuentra con su esposa, esa novia está buscando, y ella dice que él es alguien que se pasea entre los lirios y todo eso. Estas son palabras que están escritas en otros libros, por eso es que están en parábolas. Y si nosotros no entendemos los demás libros, es imposible entender un solo verso de estas parábolas. Y dice,
Canten una canción de alabanza y bendigan a Yukebakheit en todas sus obras. Las obras son lo que nosotros, las acciones que nosotros tomamos, nuestra obediencia hacia Él. Y dice, engrandezcan su nombre. ¿Cómo podemos engrandecer el nombre del Padre? Cuando mostramos nuestra sabiduría. Ese es su gran nombre. Y mientras más sabiduría mostramos, estamos engrandeciendo su nombre. Y dice, y muestren su alabanza con las canciones de sus labios y con arpas, y al alabarle digan de esta manera. Así fue el rey David, ¿verdad? Con su arpa, mostrando esa sabiduría en esos salmos, ¿verdad? Cómo lo alababa. Y cómo él me ha ido entregando canciones a mí, que yo en mi vida nunca he cantado, sino era un karaoke. Y él me ha ido entregando ya canciones con sus melodías y sus letras. Y ya me permite entregarlas, pero de una manera llenas de sabiduría, de entendimiento, enseñando. La misma canción enseña. Y dice aquí, y al alabarle le digan de esta manera, todas las obras de Yukebakheit son muy buenas, y todo lo que ordena se cumplirá a su debido tiempo. Todo lo que ordena se cumplirá a su debido tiempo. Toda la Biblia es una profecía de lo que va a estar ocurriendo en el regreso del Mesías. Desde Génesis 1 hasta Apocalipsis, todo nos está enseñando nuestro propio tiempo. Nosotros estamos siendo privilegiados de poder presenciar un momento donde vamos a estar recibiendo al Mesías. Y esta generación donde se le está entregando esta información, cuando Él les enseña a ellos, lo primero que Él le enseñó al pueblo de Israel cuando salieron de Egipto fue honrar su Shabbat. Antes de entregar Torah, antes de entregar los mandamientos, antes de entregar cualquier instrucción, lo primero que Él le entregó fue la instrucción de honrar su Shabbat. ¿Por qué? Él les enseñó de esta forma. Con esa instrucción ellos iban a aprender la obediencia y la fe. Y así nos hace a nosotros. Él dice, ok, el primer día y durante 6 días voy a estar entregando maná. Pero ustedes van a ir a buscar y no me guarden nada para el otro día. Y cuando llegue el 6º día voy a entregar doble. ¿Por qué? Porque el 7º no voy a entregar. ¿Qué representa el maná? La palabra del Padre de poquito en poquito. Cuando vamos a empezar a conocer lo que es un Génesis, Éxodo, Levíticos, Números, Deuteronomio, eso es un maná. Cuando estamos por primera vez conociendo qué es la palabra del Padre, pues esos son los poquitos de maná que el Padre comienza a entregarnos. Pero entonces, ¿qué está pasando? Cuando Él empieza a entregarnos todo el maná, es de poquito a poquito porque el 6º milenio, el 6º día, nos va a entregar doble ración. ¿Qué está pasando ahora mismo? Que estamos literalmente ya en ese 6º milenio recibiendo esta doble porción de maná. Por eso es que Él está entregando esta sabiduría, porque ya cuando llegue el 7º milenio, que es en el regreso del Mesías, no va a haber maná, no va a haber palabra del Padre, no va a haber sabiduría. Y el que no agarró la doble porción, no tendrá para comer, no tendrá para ser salvo. No tendrá entendimiento para ver lo que está ocurriendo y entender qué es lo que está pasando. Wow. Vamos a ver, dice el 17. Ninguno puede decir, ¿qué es esto? ¿Por qué es eso? Porque a la hora conveniente todos serán buscados. Por su mandato, las aguas se detuvieron como un montón, y por las palabras de su boca, los receptáculos de las aguas. Esto habla del diluvio. Y dice, a su mandato es hecho lo que le place, y ninguno puede obstaculizar cuando Él salve. ¿De qué está hablando esto? De nuestro tiempo ahora recibiendo al Mesías y esa salvación que es esta sabiduría entrando en nuestros corazones. Y dice, las obras de toda carne, hombre, ser humano corruptible, están delante suyo. Y nada se puede esconder de sus ojos. ¿Cuáles son los ojos del Padre? Sus 7 espíritus que los mencioné ahorita. El espíritu
de temor hacia el Padre, el espíritu de poder y autoridad, el espíritu de entendimiento, el espíritu de sabiduría, que es nuestro Mesías, el Espíritu Santo, el espíritu de consejo, espíritu de conocimiento y el espíritu de la presencia de nuestro Padre Celestial, el espíritu de Elohim. Estos son sus ojos que están bordeando la tierra entera, velando y protegiendo a sus escogidos. Y dice, Él ve desde el siglo y hasta el siglo, y no hay nada maravilloso entre Él. Un hombre no necesita decir, ¿qué es esto? ¿Por qué es eso? Porque todas las cosas que Él ha hecho tienen un propósito. Su bendición cubrió la tierra seca como un río y la regó como un diluvio. ¿Qué bendición serán? Su sabiduría es la bendición del Padre. Eso fue lo que le entrega a Jacob para convertirlo en Israel. Por eso Israel es una nación sagrada, santa, apartada, llena de sabiduría y entendimiento. No son los judíos, no son el país. Los judíos son 2 de las tribus de las 12 que son en total. Hay 10 perdidas y estamos ahora levantándonos entre las naciones, entendiendo que éramos parte de Israel, siempre y cuando obtuviésemos esta sabiduría del Padre, este entendimiento. Y dice, como convirtió las aguas en sal, con el mar muerto, ¿verdad? Así los gentiles heredarán su ira. Como sus caminos son rectos. ¿Rectos qué quiere decir? Que los caminos cuando son rectos es porque están siendo personas obedientes en el camino del Padre. Como sus caminos son rectos para los Kodeshim, los santos. ¿Por qué son santos? Porque a través de esa obediencia y la fe se han purificado, se le han perdonado los pecados y obviamente están siendo obedientes y ya han recibido esa sabiduría, por eso ya son santos. Dice, como sus caminos son rectos para los Kodeshim, los santos, así son ellos tropiezo para los malvados. Los mismos caminos, la misma Torá, los mismos mandamientos son rectos para los santos porque a través de ellos obtuvieron esa santidad que les permite recibir la sabiduría, la salvación. Pero para los malvados, para esos que no les gusta obedecer, son tropiezos porque no soportan la obediencia a los mandamientos, porque entienden que no hay que hacerlo, ¿verdad? ¿Y qué está pasando? Cuando yo en una de las enseñanzas que entregué recientemente, que se llama Esaú es el fin del mundo y Jacob es el comienzo del que viene, es una escritura que está en el libro de Esdras, en uno de los libros de Esdras, y nos dice que Esaú, que es el hermano gemelo de Jacob, hijos de Isaac, era el fin del mundo. ¿Por qué? Porque Esaú representa a toda persona que no quiere obedecer, que no quiere ni aprender lo que está escrito. Porque mientras se fueron criando fue de esa manera. Esaú quiso seguir su vida de cazador, tú sabes, de estar en la calle, de estar en el bosque, de estar en la selva y buscándose lo suyo por sí mismo, pero no le parecía nada importante ir a buscar conocer la Torá del Padre, o sea, los mandamientos de él. No llevaba temor hacia el Padre. Y Jacob era todo lo contrario. Jacob quería conocer y agradar a nuestro Padre Celestial y fue criado en la casa de Shem, del hijo de Noé, para aprender esta sabiduría que hoy nosotros estamos conociendo. Por eso, aunque él no conocía a nuestro Padre todavía, conocía de su sabiduría, conocía de sus mandamientos, de su Torá, ¿verdad?, de su instrucción, y la cumplía. Y cuando Jacob, a causa de llevar ese temor al Padre, ese espíritu de temor al Padre que buscaba cómo agradarle, por eso es que el Padre, cuando tiene ese encuentro con él, ¿verdad?, esa guerra entre pruebas, ¿verdad?, que tenemos que atravesar para poder mostrarnos merecedores de esta bendición, ahí es cuando Él le convierte en Israel, entregándole la bendición de la sabiduría y el entendimiento. Y a través de Él es que vienen todas las personas que decidamos ser como Jacob, llevar ese espíritu de temor al Padre para desear o buscar cómo agradarle, y de esa manera comenzamos el proceso para recibir la bendición que es ser parte de Israel.
Am. Por eso son caminos rectos para esos Kodeshim, para esos santos que son Israel, y son de tropiezo para los malvados que son como Esaú. Dice, porque las cosas buenas fueron creadas desde el principio para los buenos, y las cosas malas para los pecadores. Los pecadores son los que transgreden las leyes de nuestro Padre Celestial, incluyendo no honrar su Shabbat. Dice, las cosas principales para el completo uso de la vida del hombre son, escuchen bien, agua, fuego, hierro y sal, harina de trigo, miel, leche, la sangre de la uva y aceite y vestido. Aquí hay un montón de profecía. Vamos, yo les voy a entregar un poquito, porque si no nos quedamos toda la noche aquí, las horas, hablando solo de esta. Pero aquí hay varias que se las puedo explicar rapidito. Como por ejemplo, el agua no solamente es para hidratarnos, es porque el agua representa la palabra del Padre. A veces la representa el pan, a veces la representa el agua. El agua es la que trae la que trae la sabiduría. Dice, fuego. El fuego es el poder de la sabiduría. Ok, imagínense a Moisés y a Elías, que fueron los dos que estaban con el Mesías cuando él se transfiguró. Moisés representa la Torá, la palabra de nuestro Padre, Génesis, Éxodo, Levíticos, Números, Deuteronomio, y Elías representa el poder de la sabiduría ya cuando la obtienes. A través de la obediencia y el entendimiento de esa Torá, obtienes el poder. Por eso es que estaban ellos dos juntos. Eso es nuestro Mesías, esta mezcla. Él necesitó esa fuerza antes de partir. Y eso fue lo que vinieron a entregarle. Que el agua, por eso es que hay un bautismo de agua y luego un bautismo de fuego. Ese bautismo de agua representa el sumergirnos en la Torá, en entenderla, en ser santificados por ella, ¿verdad? Ser limpios por el agua, ¿verdad? El agua que es la palabra del Padre. Y el fuego es cuando ya estamos siendo consumidos, este cuerpo corruptible, para así mismo nacer, renacer, como si fuéramos un cuerpo incorruptible ahora, con vida eterna, llenos de poder. Y eso es cuando ya obtenemos la sabiduría. Dice, hierro y sal. La sal representa a cómo nosotros, cuando enseñamos a otros, estamos purificando a otras personas, entregándole esa vida eterna también, pero hay mucho más de eso. Déjame ver qué más aquí. Harina de trigo. Harina de trigo representa lo que nosotros le ponemos, ¿verdad?, al pan para que, o a lo que vayamos a cocinar para que empiece a crecer, ¿verdad? Eso también es parte de lo que es el entendimiento de la palabra y todas otras cosas. Miel es ya el sabor de la sabiduría. Eso también lo tienen muchas escrituras. Por eso que nos decía que la tierra estaba llena de leche y miel. La leche, que también está escrita aquí, representa a lo que los bebés comienzan a probar, ¿verdad? Cuando empiezan a conocer la sabiduría, a conocer la palabra del Padre. Y la miel es cuando ya saborean la sabiduría, ella sabe a miel, así también lo dicen otras escrituras. La sangre de la uva, ¿qué será eso? Ese es el pacto renovado que nuestro Mesías dijo en aquella cena con sus apóstoles, que esa es la cena de Pesaj, la primera fiesta sagrada de nuestro Padre Celestial. Se le ha conocido como la última cena o la Santa Cena, pero él estaba celebrando la primera fiesta sagrada de nuestro Padre con ellos. Y él está repartiendo esa copa llena de vino y le dice que esta copa representa la sangre del pacto renovado que yo vengo a derramar. Y eso es lo que está hablando aquí. Aceite, que es las reservas de entendimiento. Sin aceite no se pueden mantener encendidos estos espíritus en nuestro interior. Necesitamos entendimiento, reservas de entendimiento, como la parábola de las vírgenes. 5 de ellas llevaban reservas de entendimiento, llevaban reservas de aceite para mantener esas mismas menorás, esas mismas lámparas encendidas. Y ellas eran las sabias, las que llevaban la sabiduría. Y vestido, ¿por qué? Ay, qué bello. Porque justo en el Apocalipsis nos dice
que esos escogidos se les cambiarán esas vestiduras y se les pondrán esas túnicas blancas que representan del hilo fino y que representan la rectitud y la santidad, porque atravesaron de todo para ser merecedores a causa de su obediencia y su fe. Eso es la rectitud y la santidad, porque ya fueron merecedores de recibir ese Espíritu Santo, que es la sabiduría. Imagínense en esta única frasecita donde decía que las cosas principales para el completo uso de la vida del hombre son todo lo que envuelve el agua, el fuego, y hierro, y sal, y harina de trigo, miel, leche, sangre de la uva, aceite y vestido. Una clase entera puedo dar de eso nada más. Todas estas cosas son para el bien de los justos, de los rectos, de los obedientes. No es para todo el mundo, es para los que están siendo obedientes hacia las instrucciones del Padre, sus mandamientos, sus leyes, sus estatutos. Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Dice, pero se tornan perjudiciales para los malvados. O sea, las mismas cosas que hacen bien al que está en obediencia, le hace mal al que está en desobediencia. Dice, hay ruachots o espíritus creados para la venganza, que en su furia descargan dolorosos golpes. En el tiempo de la destrucción, que ese es el que viene ahora, el de las tribulaciones que todavía está comenzando a verse, dice, en el tiempo de la destrucción derramarán su fuerza y aplacan la ira de aquel que los hizo. Fuego, granizo, hambre y muerte. Ustedes están entendiendo que este libro nos está profetizando lo que mismo nosotros leemos en un Mateo, en un Apocalipsis. Exactamente la Biblia entera habla de ese regreso del Mesías. Y nosotros no hemos entendido que hasta el libro de Enoc nos habla del regreso del Mesías. Y nos hablan para que nosotros estemos preparados y podamos ser uno de esos escogidos. ¿Llenos de qué? De tesoros de sabiduría en nuestro interior. De reservas de entendimiento. Llenos de misericordia con las demás personas. Y que de la verdad no nos apartemos. ¿Qué es la verdad? Génesis, Éxodo, Levíticos, Números, Deuteronomio, la Torá del Padre, su instrucción, su ley, sus mandamientos. Y por eso le enseñamos a otros, porque ya llevamos la sabiduría y el entendimiento. Y sabemos que a través de nosotros otros quedan salvos. Y si nosotros no entendemos la importancia que había de prepararnos de esta forma, estaremos bajo tribulaciones y así mismito buscando entender qué es lo que está pasando. Fuego, granizo, hambre y muerte. Todo esto fue creado para la venganza. Dientes de fieras salvajes, escorpiones, serpientes y la espada que castiga al impío para destrucción. Se gozarán a su mandato y estarán listos en la tierra cuando sea necesario. Y cuando llegue su hora, no desobedecerán a su palabra. Palabra con P mayúscula. ¿Quién es su palabra? Nuestro Mesías. Su espíritu de sabiduría que nace de esa palabra, su Torá. Génesis, Éxodo, Levíticos, Números, Deuteronomio. Por eso es que el Mesías decía, yo soy el Aleph, yo soy el Tav, yo soy el principio y el fin, el alfa y omega. ¿Qué quiere decir eso? El Aleph y el Tav es la primera letra de la Torá y la última letra de la Torá. Aleph es aliento, que nace, no tiene sonido. Es el aliento de vida, es la sabiduría que nace y que se le entregó a Adán. Y el Tav es el pacto renovado que él hace. Y esas son la primera y última letra de su palabra, de su Torá, Génesis, Éxodo, Levíticos, Números, Deuteronomio. Eso es nuestro Mesías. No lo podemos seguir viendo como un ser humano. No podemos seguir viendo a nuestro Mesías como un ser humano. Él tomó forma humana para poder habitar la tierra temporalmente, para enseñarnos cómo nosotros poder literalmente ser como Él. Cómo obtenerlo a Él.
Pero esas personas conocieron y entendieron porque ya conocían la Torá. Pero nosotros acá, ese que no conocíamos Torá, ¿cómo se nos ocurre pensar que podemos seguir creyendo en el Mesías y que seremos salvos si ni siquiera conocemos quién es el Mesías? Que estamos pensando en que es un ser humano. Esos libros de los apóstoles, todo el Nuevo Testamento, todo y cada uno de los libros de los apóstoles, de los evangelios, de las cartas apostólicas, todos están dirigidos a personas que conocían Torah, no a personas que no conocían y se creían que solamente había que leer eso para entender quién es Jesús. Cada uno de esos apóstoles estaba enseñándole a personas que ya conocían Torah. Y cuando hablaba de los gentiles, que eran los que no conocían Torah o los que no eran obedientes, ya en esos libros se les entregaba la manera, se le aconsejaba la manera de mantenerse aprendiendo la Torah. A unos le decían, ok, vamos a hacer esto. Para yo no sentarme aquí a enseñarte todo esto, pues voy a enseñarte lo que tienes que sacar de tu vida, que eran los idolatría, la comida con sangre y otras cosas, y te vas todos los Shabbats a aprender la Torah en la sinagoga. Ese era el consejo que le entregaban, porque tenían que aprenderla. Si no, era imposible de recibir al Mesías en su interior. Y la gente aquí idolatrando a un ser humano, sin entender quién era. ¿Cómo podemos ser hijos de Dios? Solamente llevando su imagen y su semejanza, que es esa sabiduría de Él. ¿Cómo obtenemos esa imagen y semejanza? Cuando vamos a Génesis, Éxodo, Levíticos, Números, Deuteronomio y comenzamos a querer obedecer, a entenderlo. Y ahí Él empieza a llevarnos por todos los demás libros, a que sigamos entendiendo. Y vamos recibiendo esa sabiduría, ese Mesías en nuestro interior, ese Espíritu Santo, esa salvación. Ay, ay, ay. Por lo tanto, desde el principio fui resuelto y pensé en estas cosas y las dejé por escrito. Desde el principio fui resuelto. Entonces no está hablando el hijo de decir, como estábamos viendo al principio. Está hablando el mismo espíritu de sabiduría, nuestro Mesías, a través de él. Desde el principio él siempre estuvo ahí. Esa luz que fue creada el primer día de la creación, eso es la sabiduría. Eso es nuestro Mesías, eso es el Espíritu Santo. Esa es nuestra salvación. Y dice, todas las obras de Yudkeh-Vah-Keh son buenas y Él dará todas las cosas necesarias a su debido tiempo, para que el hombre no pueda decir esto es peor que aquello, porque a su tiempo todas ellas serán aprobadas. Por tanto, alaben ustedes a Yudkeh-Vah-Keh con todo el corazón y su boca, y bendito sea el nombre de Yudkeh-Vah-Keh, su sabiduría, Padre amado, gracias. ¡Wow! Hoy sí que nos quedamos grandes aquí con un solo capítulo. ¡Ay, qué bello! El 40 parece que viene poderoso también, porque bastante que le subrayé. No lo he leído hace tiempo, pero le veo muchas subrayaditas ahí. Qué emocionante, qué emocionante. Ya estamos terminándolo, porque el libro de Eclesiástico tiene 49, déjame ver, no, 51 capítulos. Y ya vamos para el 40, o sea que ya mismito en 2 o 3 clases terminamos. Y si nuestro Padre así lo permite, comenzamos con el libro de Levíticos luego de terminar este. ¿Por qué? Porque ya en la clase, en el canal de YouTube, ¿verdad? Está el playlist completo de los capítulos de Génesis, está el playlist completo de los capítulos de Éxodo. Ahora, obviamente, va a estar los capítulos de Eclesiástico completos. Vamos a estar comenzando en el orden, ¿verdad?, en el que fueron escritos. Nos tocaría Levítico, que es el que le sigue a Éxodo. ¿Por qué el Padre entregó Eclesiástico entre medio de esos dos? Solo Él tiene su entendimiento más claro que el mío, pero yo por lo menos lo que puedo entender es que este libro de Eclesiástico es parte de poderles enseñar a ustedes la importancia de ir al principio y obtener esta sabiduría.
como nosotros, como les dije, 4 características que están escritas en varios libros, tanto el de Baruch como el de Enoch y otros más, que llevan los escogidos, los que serán levantados. Y esos son tesoros de sabiduría escritos en su interior, o sea, de la sabiduría del Padre, no de la teología, no de los seres humanos, no de sabiduría de nadie que se haya puesto a interpretar cosas. Es de la que el Padre te entrega al momento de comenzar a leer esta palabra. Reservas de entendimiento, porque sin esas reservas no puedes mantener la sabiduría encendida en tu interior. Y esos tesoros de sabiduría es nuestro propio Mesías. La misericordia con las demás personas. Por más que te sepas la Biblia de rabo a cabo y obedezca y haga Shabbat y hagas de todo, si tu misericordia hacia las demás personas no es genuina, tampoco vas. Y de la Torá, de la verdad, no se han apartado. O sea, se mantienen confiando tranquilamente en esa instrucción del Padre y le enseñan a otros. Esas 4 características deben estar en nosotros. Un Abraham es un ejemplo claro, un José, otro ejemplo claro, Moisés fue otro ejemplo claro, los apóstoles fueron ejemplos claros. Esteban fue uno de los escogidos cuando luego de que Judas se suicidara, el que traicionó al Mesías, luego fueron a escoger a unos otros hombres, ¿verdad? Para que ayudaran a servir y se mantuvieran como que ayudando a los apóstoles que quedaban a seguir enseñando o servir en las mesas y todo. Y Esteban fue uno de ellos que estaba lleno del espíritu de sabiduría. Y Esteban literalmente así tenía esas características. Él enseñaba un resumen. Cuando van al Hechos de los Apóstoles capítulo 7, hay un resumen completo de lo que es el Evangelio real. Y el resumen de ese, o sea, el capítulo completo le está enseñándonos desde Génesis hasta Deuteronomio. Todo lo que está escrito en ese capítulo es el resumen de lo que es un Génesis hasta Deuteronomio. Génesis, Éxodo, Levíticos, Números, Deuteronomio. Eso es el Evangelio real. Eso es la verdad del Padre. Esa es la Torá. Eso es lo que el Mesías vino a enseñarnos y sus apóstoles también. No lo que los líderes religiosos en las iglesias hoy nos están enseñando, que eso es pura basura, pura interpretación humana y nos están alejando del Padre y nosotros no estamos entendiéndolo. Las ovejas son del Padre, no son de los pastores, ni de los curas, ni de los líderes religiosos que se encuentran en las iglesias. Y se le está entregando muerte a causa de que lo que se le enseña no tiene sabiduría. Porque la sabiduría es lo único que entrega la vida eterna. ¡Wow, Padre! ¿Está bueno ya? Vamos a terminar. Vamos aquí a darle 2 o 3 bendiciones y saluditos aquí a mi abuela, Mami Rafi, que está a estas horas siempre. Ella tiene que estar más sabia que todo el mundo. Ella siempre me está viendo aquí. A Ferflor, bendiciones. Bernice Preciosa, bendiciones para ti. Leticia Preciosa, bendiciones. Randall, también bendiciones para ti. Casita Mar Picao, también bendiciones para ustedes allí. Y aquí tengo a Miki, a Milcar, bendiciones para ti. Un beso y un abrazo. Así que los bendigo en grande. Y déjame poner aquí entonces esta última canción para despedirme. Gloria y gloria, gloria y gloria, gloria y gloria, gloria y gloria. Tu sabiduría es tu palabra, tu sabiduría es tu verdad. Tu sabiduría es tu salvación, tu sabiduría es Yeshua. Gloria y gloria, gloria y gloria, gloria y gloria, gloria y gloria. Tu sabiduría es tu imagen.
sabiduría es tu semejanza, tu sabiduría soy yo, tu sabiduría es Yeshua. Gloria y gloria, gloria y gloria, gloria y gloria, gloria y gloria. Tu sabiduría es el Padre, tu sabiduría es el Hijo, tu sabiduría es el Espíritu Santo, tu sabiduría es Yeshua. Gloria y gloria, gloria y gloria, gloria y gloria, gloria y gloria. Tu sabiduría es tu luz, tu sabiduría es tu vida eterna, tu sabiduría es tu sello, tu sabiduría es Yeshua. Gloria y gloria, gloria y gloria, 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 gloria y gloria. Tu sabiduría es tu pulso, tu sabiduría es tu paz, tu sabiduría es tu Shabbat, tu sabiduría es Yeshua. Gloria y gloria, gloria y gloria, gloria y gloria, gloria y gloria. Tu sabiduría es tu poder, tu sabiduría es tu entendimiento, tu sabiduría es tu consejo, tu sabiduría es Yeshua. Gloria y gloria, gloria y gloria, gloria y gloria, gloria y gloria. Tu sabiduría es una perla, tu sabiduría es tu reino, tu sabiduría es tu novia, tu sabiduría es Yeshua. Gloria y gloria, gloria y gloria, gloria y gloria, gloria, gloria. Nos vemos y así bendiciones le envío a Laura y a Rey que entraron por ahí. Espero que entren ahora que terminé para que lo escuchen completo porque está espectacular. Ya nos veremos entonces mañana si nuestro Padre así lo permite para el capítulo 40 de Eclesiástico. Bye.